Él nos permite continuar con la adoración. Y en este caso, la adoración tiene que ver con la exposición de su palabra. Así que vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir a Hechos, capítulo 7. Nos corresponden versículos 54 al 60, pero también vamos a abordar el capítulo 8 en su primer versículo, parte A. O sea que vamos a ir hasta el capítulo 8, versículo 1, en su parte A. Comenzamos desde Hechos 7, 54. Así que tomemos las Biblias y voy a leer en favor de ustedes esta porción. Dice así la palabra de Dios. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, porque sabemos que si no le pedimos a Dios, difícilmente vamos a extraer las riquezas que tiene este pasaje. Por ello oramos en sentido de humildad nuestros corazones reverentemente ante el Dios Todopoderoso, pero también en pedido de oración porque necesitamos de la iluminación del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios, Rey eterno, Padre glorioso, una vez más, Señor, nos convocas a escuchar tu palabra, que trae, Señor, beneficio a nuestras almas cansadas. Señor, que la iluminación de tu Santo Espíritu sea trayendo convicciones escriturales, exhortaciones, edificación, ánimo a nuestra vida. Señor, que podamos entender este pasaje y que podamos, Señor, extraer beneficios para nuestra vida, dándote todo honor y toda gloria. Y Señor, reconociendo mi debilidad, ayúdame, Señor, en la exposición de esta porción de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos sentarnos? Seguimos adelante con esta exposición del libro de Hechos. Hoy el Señor nos concede terminar el discurso de Esteban, es decir, todo lo que tiene que ver con el capítulo 7, y vislumbrar de una forma muy pequeña el versículo 1 del capítulo 8. El título de este mensaje es El primer mártir de la iglesia, Esteban, y el desenlace de su discurso. Esteban y el desenlace de su discurso. El discurso de Esteban ha girado básicamente en su defensa
y en esa defensa ha expuesto argumentos bíblicos. Debemos recordar que Esteban era acusado de blasfemar contra Dios, contra Moisés, contra la ley y también contra el templo. Y en su discurso, en su defensa, lo que vemos es un hilo conductor para presentar fielmente el plan de salvación, el plan de redención. Ese plan también incluía el rechazo de Israel sobre el Mesías y también enfatizaba en la jactancia que tenían los religiosos en apoyar su salvación en la ley y también en lo que tiene que ver con el templo. Recordemos cómo Esteban termina su discurso para enfocarnos en los versículos que vamos a estudiar. La última parte de su versículo lo vemos en el pasaje de Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 53. Esas son sus últimas palabras como tal. Dice allí la Escritura, Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En esas últimas palabras, Esteban, pues, utiliza un lenguaje fuerte para aquellos que estaban escuchando su defensa. Les dice, duro de cerviz e incircuncisos de corazón. Estas palabras eran fuertes porque, por ejemplo, cuando se hace referencia a duro de cerviz, esto tiene un significado de una persona terca, una persona difícil de controlar. A menudo las Escrituras utilizan esta figura retórica para describir al pueblo de Israel, duro de cerviz. Y originalmente el término se utilizaba para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro del granjero. Por ejemplo, cuando un agricultor enganchaba una yunta de bueyes a un arado, él lo dirigía específicamente con una pequeña aguja afilada en los talones o en el cuello para que estos bueyes obedecieran y tomaran velocidad. Pero había algunos bueyes que se resistían a este pinchado, ya sea en el talón o en el cuello. Allí era que se les decía, este es duro de cerviz, porque no atendía ese llamado, no atendía a la corrección. Y en este caso iba específicamente dirigido al pueblo de Israel, que mostraba básicamente que eran tercos, porque habían venido los profetas, porque se les había anunciado el plan de salvación y ellos persistían en mantenerse en su posición y en sus tradiciones. Pero también allí se utilizaba incircuncisos de corazón. Se les dice duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Es decir, una vez más se ratificaba con esas otras palabras que su circuncisión era solamente externa. No habían sido personas renacidos de nuevo, eran personas que solamente mostraban una piedad de forma externa, pero que interiormente no obedecían, no seguían los parámetros bíblicos. Y ahí está un punto muy importante, y es que esos incircuncisos de corazón, todo lo que hacían era externo, pero no podían obedecer realmente de corazón. Su obediencia era
parcial. Su obediencia tenía unas características especiales, es que los demás les aplaudieran y no lo hacían realmente de corazón. ¿Por qué? Porque todo era externo, no había nada interno, no había un cambio verdadero. ¿Y qué les está diciendo allí en esas últimas palabras Esteban? Les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo, no quieren oír, pero además se les envió profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los persiguieron y además mataron a esos profetas y mataron también al Señor Jesucristo. No solamente se contentaron con perseguir a los profetas, sino que mataron al Salvador. Y ahí es cuando ellos, nos vamos a centrar ya en nuestro pasaje, ellos toman una reacción. Vamos a mirar cuál es la reacción, en este caso, de los juzgadores de Esteban. Ya hemos visto que Esteban concluye diciéndoles duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Ahora, frente a esa situación, ¿cuál es la reacción de aquellos enjuiciadores de Esteban? Vamos a mirar entonces la reacción de los acusadores, versículo 54. Centrémonos allí en el versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Es decir, esas personas, al escuchar la defensa de Esteban, están perdiendo el control. La ira los ha tomado y esto deja en evidencia un corazón oscuro y endurecido. Por eso se ve representado en el crujir de dientes. Ahora, esta expresión crujir de dientes tiene un análisis en el Antiguo Testamento y también otra perspectiva en el Nuevo Testamento. Específicamente en el Antiguo Testamento hacía referencia a furia, ira u odio específicamente. Pero ya en el Nuevo Testamento hacía referencia más bien a desilusión y agonía de espíritu. Recordemos algunas palabras en el Nuevo Testamento donde se estaba hablando del lago de fuego, se está hablando de ese estado en el infierno, donde dice allí será el lloro y el crujir de dientes, pues allí se refiere a un estado de agonía. Pero en el Antiguo Testamento tenía que ver con furia, ira, descontrol. A ese es que se está refiriendo el pasaje. A la perspectiva del Antiguo Testamento, es decir, aquellos perseguidores de Esteban, en este caso, aquellos que están tomando el juicio con Esteban, tienen que ira, odio, furia contra Esteban por las palabras que ha mencionado. Pasemos a los versículos 55 y 56, ahora para ver la reacción de Esteban. Ya hemos visto cuál es la reacción de los acusadores, es de rabia, es de odio, es de furia. Vamos a mirar ahora la contraparte, y en este caso es Esteban. Versículos 55 y 56 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mientras unos están enfurecidos, mientras unos tienen odio, tienen rabia, Esteban tiene paz, tiene tranquilidad. ¿Qué momentos tan llenos de presión, diríamos, para cualquier persona? Pero tú vas a lograr identificar, según el texto, ¿cuál es la razón por la que Esteban, en momentos inminentes de peligro, en momentos en que puede ser asesinado, él tiene paz, él tiene tranquilidad? El texto nos ayuda a ver la respuesta, porque dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Ahora, desde el capítulo 6 y aún capítulo 7 se ha hecho una muy buena referencia, específicamente 5 veces, a la llenura del Espíritu Santo, como un estado de continuidad. Yo no puedo decir hoy soy lleno del Espíritu Santo y dejar las cosas así. No, es un estado de continuidad la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, en la elección de los diáconos en Hechos capítulo 6, que uno de los requisitos para poder ser diácono es que fuera lleno del Espíritu Santo. Pero la vida de Esteban en general, su vida como tal, estaba caminando bajo ese parámetro, llenura del Espíritu Santo. Es decir, él estaba sujeción al Espíritu Santo, sujeto a las Escrituras. Porque esto nos permite también evidenciar cómo otros no están llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Los perseguidores de Esteban, su corazón no es un corazón regenerado. Las Escrituras las amañan a su acomodo y obedecen lo que a ellos les interesa. Ahí está el contraste. Ese es el contraste del religioso. Obedece lo que le interesa. No está regenerado. Por ende no tiene el Espíritu Santo. Su obediencia es de acuerdo a ciertas circunstancias. Pero Esteban es lleno del Espíritu Santo. Y además de todo esto, nos damos cuenta que la iglesia había orado a favor de aquellos que estaban compartiendo la palabra para que tuvieran denuedo y valor. Ya vemos toda la integración de estos primeros capítulos de Hechos, porque a partir de Hechos capítulo 8, la historia empieza a girar para otros lados, ya no solamente Jerusalén. Así que para que haya ese estado de tranquilidad y de paz, tenemos que ver a Esteban como lleno del Espíritu Santo. Una persona que entiende las Escrituras, buen ejemplo el de Esteban, porque Esteban presentó un discurso basado en las Escrituras del Antiguo Testamento, una buena comprensión, buscando los pasajes adecuados para defenderse frente a los cargos que se le imputaban, pero no solamente ello, porque aplicaba la palabra de Dios. Recordemos que no solamente Esteban estaba allí proclamando el Evangelio, sino que había sido elegido como uno de los diáconos, como una de las personas que servía a las mesas. Es decir, una vida práctica, no solamente una vida llena de teología, sino también una vida práctica. Y estaba en continuo crecimiento. Llenura del Espíritu Santo, crecimiento de la persona. En medio de todo esto, lo que nosotros estamos viendo allí, retomando nuestro pasaje, es que Esteban está lleno del Espíritu Santo y su mirada está puesta, los ojos en el cielo. Confianza en el Señor. Y esos puestos los ojos en el cielo nos recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió y se despidió de los apóstoles. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 1 versículo 10. Cuando vamos al relato de Hechos, en su primer capítulo, nos vamos a dar cuenta que el Señor se despide de sus apóstoles, pero estos se quedan con su mirada fija en el cielo. Miremos un momento, Hechos 1:10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Esto también nos permite recordar que el creyente, ¿por qué tiene su mirada en el cielo y no en la tierra? Está anhelando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y está anhelando la eternidad con el Señor Jesucristo.
Y esto nos lo recuerda muy bien el apóstol Pablo. Es decir, el creyente mira lo que no perece. La gente del mundo y aún el religioso mira lo que perece, lo que es momentáneo. Y esto nos lo recuerda el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice allí la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando nosotros recibimos estas enseñanzas de las Escrituras, se nos está exhortando a que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. Volvamos a poner otra vez el ejemplo de Esteban, que es nuestro pasaje central. Esteban finaliza su discurso y ellos tienen una reacción fuerte, una reacción desmedida, una ira fuera de control, porque nos dice allí la Escritura que crujían los dientes contra él. Es inminente el peligro, inminente. Uno diría, si le dan la oportunidad, él mira para todo lado a ver si alguien lo ayuda o hasta puede salir corriendo, ¿no? Porque eso nos pasa cuando hay un inminente peligro. Uno mira a ver si puede salir corriendo. Pero la actitud en este caso de Esteban es lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, porque lo que va a ver es realmente maravilloso. Pero en medio de todo eso, conectando con lo que hemos mencionado del apóstol Pablo allí en Colosenses, nos recuerda para cada uno de nosotros que muchas veces no disfrutamos de la vida cristiana como debe ser, porque estamos entretenidos en las cosas del mundo. Estamos mirando más bien en las cosas del mundo y no anhelando, deseando, teniendo la esperanza de las cosas eternas. El mundo es realmente muy hábil y todo lo que tiene que ver con las tinieblas para distraernos y que nuestro gozo realmente se empiece a menguar, porque lo estamos viendo allí a través de las Escrituras. Aún en los momentos de prueba, de peligro, nuestro corazón debe estar descansando en el Señor, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Bueno, sigamos nosotros avanzando, porque es que en esos versículos 55 y 56 vienen cosas muy interesantes. En medio de todo eso, su llenura de espíritu y puesto los ojos en el cielo, Esteban observa algo. Dice allí, el versículo 55, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y eso es algo que amplía en el siguiente versículo, ¿no? En el versículo 56, pero vamos por partes. Entonces él ve la gloria de Dios, él ve el Shekinah de Dios. Esa gloria de Dios, ya lo hemos explicado, tiene que ver con su esplendor. Y recordemos que es el esplendor de su espíritu basado en todo lo que es él a través de sus perfecciones y atributos. Eso es lo que está experimentando allí Esteban. Todo lo que tiene que ver con su carácter, todo lo que es Dios dentro de sus perfecciones. Él está experimentando todo eso. Pero además tiene el privilegio. ¿Qué privilegio tiene Esteban? De ver a Jesús. Ahora, ¿por qué uno dice el privilegio? Es que estos privilegios se le da de una forma especial porque él es el primero que ve a Jesús así. Recordemos que después aparece Pablo y después aparece Juan. Juan, qué gran privilegio para Esteban tener ese momento. Algo que aparentemente para el mundo es triste, para Esteban es algo excelente. Sigamos avanzando. Ahora sí concentrémonos en ese versículo 56 donde dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí hay una palabra clave
que por supuesto ya estos perseguidores o estos que están enjuiciando a Esteban están desesperados, están fuera de control, pero con la palabra que va a nombrar los va a poner es al límite. Ya ellos no se van a aguantar más. Mejor dicho, para ellos Esteban cruzó el límite y hay que hacer lo que haya que hacer con este personaje. Y la palabra es al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es que lo que está diciendo Esteban allí es tremendo. Bueno, para mirar un poco el contexto, ellos inmediatamente lo asocian a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Miremos Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice la Escritura: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De qué está hablando ahí Daniel? Del reino eterno del Mesías, del reino poderoso del Mesías. ¿Eso está hablando Daniel? Pero mira que hay algo muy interesante. Esas mismas palabras las menciona Jesucristo para darle el cumplimiento a esa profecía de Daniel. Las mismas palabras que menciona Esteban son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las mismas. Para dar cumplimiento a la profecía de Daniel, es decir, yo soy el cumplimiento, Cristo es el cumplimiento de la profecía de Daniel. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 64. Mateo 26, 64. Recordemos allí, ¿no? Cristo está en ese tema del juicio. También momentos apremiantes para la vida de nuestro Señor. La vida física como tal. Y mira las palabras que se encuentran allí consignadas en el Evangelio de Mateo. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Allí está las palabras de Cristo. Él se identifica, Él es el Hijo del Hombre. Él es Dios. Claro, para ese auditorio, esas palabras tan fuertes que Cristo es Dios, es un rechazo absoluto, absoluto. Entonces, ¿qué pasa con Cristo? Fue el límite. Va para ser crucificado. ¿Qué pasa ahora con Esteban? Llegó al límite. Una vez más Esteban les está recordando a ellos quién es Cristo, quién es el Señor. Le está diciendo que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios, porque Cristo es Dios. Para ellos esto es una gran blasfemia. Y como es blasfemia, es digno de muerte. Lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, pues nos va a llevar al desenlace también con Esteban. Nos va a concentrarnos en los siguientes versículos, 57 y 58. Vamos a mirar ahora el desenlace. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué estamos viendo en estos dos versículos? La reacción precisamente de estos personajes que habían llevado a juicio a Esteban. Ahí hay una turba, esa turba a escuchar esas palabras que para ellos eran blasfemia, no aguantan nada más y llevan a Esteban fuera de la ciudad.
así ellos estaban cumpliendo las normas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos las cumplían a medias, ¿no? Porque debemos recordar que estos personajes no podían tomar, digamos, justicia por propia cuenta, tenían que rendirle órdenes al César, al Imperio Romano. Pero bueno, ellos estaban apoyando allí en las reglas y normas del Antiguo Testamento. Vamos a mirar precisamente esas normas del Antiguo Testamento. Cómo era para que lo apedrearan y cómo debían sacarlo fuera de la ciudad. Ellos estaban cumpliendo esas normas en ese momento. Deuteronomio capítulo 17, versículos 6 y 7. Estamos mirando las normas del Antiguo Testamento que ellos están cumpliendo para sacarlo fuera de la ciudad y apedrearlo. Deuteronomio 17, 6, 7. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, ¿qué debía haber? Testigos. No podía haber un solo testigo. Testigos había. Lo que pasa es que eran falsos. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Levantaron testigos falsos. Había testigos, y estos testigos eran los primeros, eran los indicados para tomar las acciones. Y después, los demás. Y eso es lo que estamos viendo en esos versículos, ¿no? Que ellos se están apoyando en esas instrucciones del Antiguo Testamento, tanto de Deuteronomio como Levítico. Están haciendo allí esa labor. Ahora miremos un momento Levítico 24, 14. Levítico 24, 14. Dice la Escritura: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Ahora, tú entiendes también por qué nuestro Señor Jesucristo fue sacado fuera de la ciudad. Vemos que hay una relación también muy ligada entre Cristo y este primer mártir de la iglesia. Y ellos estaban cumpliendo esas normas del Antiguo Testamento. Había que sacarlo fuera de la ciudad y después que apedrearlo. También se nos dice allí, en la segunda parte del versículo 58, que los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Para poder entender esto, es que de alguna forma estos testigos se liberan de las ropas que tenían, ¿no? No es que quedaran sin ropa, ¿no? Pero ellos tenían unos mantos y ellos se liberan de eso para tener mayor facilidad y así, pues, cometer la acción de apedrear, en este caso, a Esteban. ¿Y qué hacen? Esa ropa va a dar al lado o a los pies mejor de un joven. Este joven se llama Saulo, más conocido como Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Aquí aparece por primera vez en el relato histórico este personaje de las Escrituras, Pablo, Saulo. Me dice, ¿y qué hace allí? ¿Qué está haciendo allí? Pues bueno, él está consintiendo todo lo que está ocurriendo. Pero de alguna forma podemos decir de que todo eso Dios lo está encaminando a Pablo para una transformación de su vida. Ahora, cuando se habla de un joven, no pensemos que es quizás de 15, 16, 17 años, sino que dentro del ambiente de la cultura judía estaríamos hablando de una persona aproximadamente de unos 30 años. 30 años allí, el apóstol Pablo, un alumno aventajado de todo lo que tenía que ver allí con el Sanedrín y todo este concilio. Sin duda el apóstol Pablo era un personaje muy especial a los pies de Gamaliel, era muy aventajado y por eso estaba ahí en todo esto. Miremos los versículos que nos quedan presentes. Versículos 59, 60 y 61. Pero antes de abordar
esos versículos, nosotros lo que vamos a ver es cómo estos perseguidores de Esteban no quisieron escuchar. Permítame solamente reflexionar en que se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Taparse los oídos para ellos era que no querían escuchar más blasfemia. Estaban al tope de la blasfemia que habían escuchado. Pero no dice, se tapan los oídos. Y esta figura la podemos ver con aquellos que tienen los oídos espirituales tapados, que no obedecen la palabra de Dios. Aquellos que dicen ser cristianos, pero obedecen solamente lo que su agenda les permita. Porque la agenda que les dictan es la agenda del mundo. Voy a ponerte un simple ejemplo para darnos cuenta cómo el mundo dicta las agendas de las personas y las personas no se percatan absolutamente nada de ello. Y este ejemplo está concentrado precisamente en los medios de gracia. Hoy, por ejemplo, el día domingo se ha concentrado en un día de diversión para unos, de absoluto descanso para otros o aún de trabajo. Pero ¿quién ha dictado esa agenda? Efectivamente, el mundo es el que ha dictado esa agenda. Diversión, descanso absoluto porque han trabajado tanto, o aún trabajo. ¿Quién la dicta? El mundo. Y a la final tú terminas esclavo ¿de quién? Y tus excusas o las excusas de los que permanecemos en todo esto es, toca descansar, he trabajado todo el tiempo, o cómo hago para mi familia. Pero vea el argumento bíblico, medita en las escrituras, porque aún aquellos que se nos presentan diferentes circunstancias para poder disfrutar del día del Señor, deberíamos tener una carga por no poderlo hacer. Llorar y clamar para realmente vivir el día del Señor. Pero si la agenda me la dicta el mundo, no voy a tener una carga por ello, no va a pasar nada por ello, no voy a extrañar nada por ello, porque la agenda me la dicta el mundo y mis prioridades. O como también decíamos, o se presentaba un punto más, es que hoy voy a compartir con mis familiares porque es el día en que ellos tienen. Pero es la agenda del mundo. Y mira que relacionando esto con se taparon los oídos. Cuando una persona no comprende la palabra o quiere sacarles excusas a la palabra, siempre va a tener un argumento para defenderse. ¿Cuál era el argumento de ellos? Que había blasfemado Esteban. Pero ¿realmente Esteban blasfemó? ¿Realmente Esteban estaba cometiendo un delito? Un corazón duro y entenebrecido nunca admite realmente las profundidades de las Escrituras. Un corazón duro y entenebrecido nunca analiza su vida, nunca analiza su caminar cristiano realmente a profundidad. ¿Qué va a llevar a todo esto? A esos últimos versículos 59, 60 y la parte A del capítulo 8, versículo 1. Leamos. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo consentía en su muerte. Ahora, esta última parte nos va también a recordar una vez más a nuestro Señor Jesucristo, porque es muy parecido, ¿no? Fíjate, tienen una gran similitud la muerte de Esteban y la muerte de Cristo. Tú podrías empezar a analizar, uno, el juicio. Fue un juicio falso. ¿Por qué? Porque levantaron testigos falsos. Dos, así de primera mano, dos fueron sacados a la ciudad afuera, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, y tienen unas palabras muy parecidas, ¿no? Son realmente muy, pero muy parecidos. Miremos efectivamente esos parecidos con Lucas 23:46
y después vamos a mirar Lucas 23:34. Miremos Lucas 23:46 en primera instancia. Dice la Escritura: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. De alguna forma, Esteban, cuando ya ha llegado el peligro inminente, cuando ya ha comenzado la ejecución de ese juicio, ¿qué es lo que hace Esteban? Orar y estar en manos del Señor. Y también él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora dice Señor Jesús, ¿no? Señor Jesús. Sin duda, esas palabras para ese grupo eran aún más ofensivas, pero él entendía claramente qué es lo que estaba diciendo. Pero él se dispone, dependencia, oración. La llenura del Espíritu hace que nosotros dependamos de Dios en nuestra forma de vida, en nuestra oración, en la forma como leemos las Escrituras. No altivez, no arribismo, sino humildad, disposición. En medio de un momento tan difícil, él dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Palabras muy parecidas que expresa Lucas también, pero en este caso que las ha dicho nuestro Señor Jesucristo, expresando confianza. Confianza, ¿para dónde Él va? Y esto también nos ayuda a entender para dónde va la persona que muere en Cristo. Va a decir: Señor, yo no sé para dónde voy a ir hoy, pero quizás, Señor, tú te acuerdes de mí y me lleves a tu lecho. No. Esteban sabía muy bien para dónde iba. El versículo 60 dice: puesto de rodillas, oración, clama a gran voz. Y mira que esto nos recuerda lo que nos dice Lucas 23:34. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esteban dice lo mismo: no le tomes en cuenta este pecado. El cristianismo es realmente maravilloso. Por eso es que todos no están en el cristianismo y por eso es que todos no hacen parte del cristianismo, así por fuera externamente diga que son cristianos. Esteban, en medio de toda esa situación, está orando para que el Señor no les tome en cuenta ese pecado. Es que el perdón hace parte de la esencia del cristiano. Dios nos ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el creyente, estando en Cristo, puede perdonar a sus enemigos y más bien mostrarles misericordia. Y Esteban estaba mostrando misericordia. Y tú dirás: ¿y cómo? Pues unos momentos antes les estaba anunciando el Evangelio. Esa es la forma como mostramos misericordia a aquellos que no están en Cristo, a aquellos que son enemigos de Cristo. Anunciarles, proclamarles el Evangelio. Desde nuestros familiares, desde nuestros seres queridos con los que compartimos. Así estamos mostrando la misericordia. Señor, ten misericordia de ellos, ábreles el entendimiento, rogamos por ellos. Y si eso ocurre, Dios le ha perdonado esos pecados a esa persona que se arrepiente. Esteban les estaba anunciando el Evangelio. Esteban pedía para que no se le tomara en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esa expresión de dormir allí en el texto nos hace una referencia a que él pasa ahora a estar con Cristo. Pasa ahora a estar con Cristo. Y el siguiente, la primera parte del versículo dice: y Saulo consentía en su muerte. Por algo el autor, es decir, Lucas, nos presenta allí, tanto en el capítulo 7 como al inicio del capítulo 8, a este personaje, Saulo de Tarso.
Y básicamente es por lo siguiente: cuando se le presenta allí nuevamente el nombre de Pablo o Saulo, porque es que el escritor, es decir, Lucas, está sugiriendo, que esta muerte, la muerte de Esteban, viene a ser un punto muy decisivo para Saulo. ¿Por qué? Porque Pablo es el sucesor de Esteban en llevar el evangelio a los judíos de habla griega y a los gentiles. En su vida como misionero, Pablo habría de sufrir por Cristo 10 veces por lo menos más que Esteban. Recuerda que Pablo vivió muchas cosas. En medio de todo ese discurso, había uno en el cual se estaba preparando el ambiente. La palabra de Dios no volvió vacía con el apóstol Pablo. Pero esto también nos llevaría a reflexionar todos esos que estaban ahí. Pero había uno en el cual Dios estaba preparando todo lo que iba a ocurrir: el apóstol Pablo. Por eso nuestro deseo de escuchar las Escrituras, de entenderlas, de estar dispuestos, debe ser un deseo genuino que solamente Dios lo puede hacer. Uno quisiera en estos momentos, cuando escucha estas palabras del púlpito, decir que yo sea esa persona, que yo sea. Pero tiene que ser un deseo genuino, solamente provocado por la bondad y la misericordia de Dios, porque si no, de nada servirá esto y seguiremos con la corriente del mundo. Seguiremos obedeciendo a medias. Seguiremos obedeciendo a nuestro parecer o aún distraídos con lo que ocurre alrededor. Pero ¿sabes qué? El Señor puede tener misericordia para realmente anhelar y entender las Escrituras. Antes de llegar a unas conclusiones, unas palabras de Agustín de Hipona, sobre este pasaje en particular. Dice Agustín: si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a un Pablo. Si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a un Pablo. Conclusiones de este discurso de Esteban. La primera: la muerte de Esteban trajo un nuevo momento para la historia de la iglesia. La muerte de Esteban trajo un nuevo momento para la historia de la iglesia, ya que a raíz de esa muerte el evangelio se empezó a expandir fuera de Jerusalén. Lo que es triste, Dios lo vuelve bendición. Y para los verdugos que pensaron que estaban haciendo lo correcto, se les convirtió en juicio. Ahí está. Si ves, para el creyente todas las cosas obran para bien. 2. 1. Esteban se fue a la presencia de Dios. Y la muerte de Esteban lo que produjo fue que el evangelio saliera fuera de Jerusalén, porque empezó la persecución. Pero dice, persecución, qué terror, qué miedo. No, todo eso era para bendición. Absolutamente todo eso era para bendición. Pero los verdugos, los que creían que iban bien, los que creen que todo está bien en su vida, están bien alineados, eso era juicio. Eso era juicio de parte de Dios. Segundo punto de conclusión, un poco más amplia sobre el tema de la muerte, que para el mundo la muerte causa terror. Para el cristiano es ya el tiempo y la oportunidad de estar con Cristo para siempre. Mientras que la muerte para el mundo causa terror, para el creyente es el momento y la oportunidad de estar con Cristo para siempre. En medio de circunstancias y situaciones
nuestra mirada debe estar en el cielo. Y más bien, nuestro pronto ánimo debe estar en proclamar, en anunciar las buenas nuevas de salvación. Vamos a algunas aplicaciones de este texto. La primera, debemos siempre estar preparados para la persecución. Debemos siempre estar preparados para la persecución, descansando en la soberanía de Dios. ¿Sí? Ahora, sobre este punto en particular, uno vuelve y mira el continente donde estamos, es decir, Occidente, América, y uno relativamente no ve mucha persecución. Pero es porque el genuino, el auténtico evangelio ha sido diluido. Porque aquellos que se paran firmes a proclamar las buenas nuevas de las Escrituras, fácilmente lo primero que le van a decir es legalistas. ¿Ves? Fácilmente legalistas. Por eso digo, aquí en América es un evangelio diluido, emocional. Pero como iglesias bíblicas debemos estar preparados para ellos, para que la gente del mundo nos rechace, muchos otros nos digan legalistas, muchos otros pues estén buscando la forma para que caigamos. Pero si no pasa nada, ¿estará el verdadero evangelio rondando por América? No pasa nada, todo está muy bien, ¡ay, qué cristianos! Todos seguimos felices y juntos con el mundo. El cristianismo y el mundo felices. No, lo vemos en las Escrituras, por ahí no es. Así no es el punto. Ese no es el camino. Segundo punto aplicativo. Como cristianos debemos recordar que en medio de la prueba siempre estará Dios. Qué alentador esto es para nosotros. Como cristianos debemos recordar que en medio de la prueba, escúchalo una vez más, siempre, siempre estará Dios. Aunque tú y yo lo sabemos, pero vale la pena una vez más recordarlo y que nos lo recuerden las Escrituras. Esteban, su mirada en el cielo, siempre con el beneficio de la misericordia de Dios. Y qué prueba tan terrible, ¿no? Porque era la gran prueba, la muerte, la gran prueba. La muerte no era ni enfermedad ni que iba a quedar agonizando unos cuantos meses, no, era la muerte. Pero en todo eso estaba Dios, en todo eso estaba Dios. Y eso trae esperanza a nuestra vida. Tercero, son 4. Que la llenura del Espíritu debe ser algo que anhelemos, vivamos y acudamos a los medios de gracia para caminar en esa llenura. Porque uno dice, bueno, ¿la llenura cómo? Bueno, comenzamos con los medios de gracia. Lectura privada de las Escrituras, meditación privada de las Escrituras, oración privada de las Escrituras. Y unos dicen, sí, ¿qué más? ¿Cuánto horas? 1 minuto, 30 segundos, perfecto. Pero medios públicos de gracia, congregarnos. Los domingos cuando hay congregación, es decir, aún en lo que estamos preparando para el próximo año, entre semana, orando. Medios de gracia públicos y privados, llenura del Espíritu Santo. Vienen las pruebas, vienen las noticias del mundo y podremos decir, como lo dice el Salmo 112, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová o en el Señor. Llenura del Espíritu Santo. Por eso decimos que el evangelio está diluido en América, porque la gente piensa que llenura del Espíritu Santo es dar botes, es estarse riendo en una congregación, es caerse. Por eso todo eso está muy extraño, y no más bien ser sujeto al que inspiró las Escrituras, a Dios, al Espíritu Santo, ser sujeto a todo eso.
Y aún lo que no pudiéramos en muchas cosas hacer, porque no puedo organizar mi tiempo, porque a veces me cae mucho la pereza y porque quiero descansar y decir, Señor, yo necesito esto para mi vida, concédemelo. Yo quiero realmente orar con diligencia, tomar buen tiempo. Yo quiero organizarme para poder participar de todas las actividades. Yo quiero hacerlo, Señor, porque eso va a traer bendición y ganancia para mi vida. Pero si en vez de eso ponemos los peros, pero ¿qué voy a hacer? Pero estoy cansado, pero el tiempo no me alcanza, pero es que me piden trabajo, pero es que me piden un informe, pero es que tengo que estudiar, pero es que tengo que hacer una cosa, tengo que hacer lo otro. ¿Por qué no reconoce uno? ¿Cuánto le cuesta reconocer ello? Que el problema es mío, que es por mi culpa que no crezco. Porque no le pido a Dios y no soy diligente en asumir medios de gracia que Él ha establecido para nosotros. Allá cambia un poco, porque ya se me empieza a notar algo de humildad en reconocer ello, algo de humildad. Pero recuerda, los hijos de Dios debemos caminar en la humildad, porque nuestro mayor y mejor ejemplo es el humilde, el que se dio a sí mismo por nosotros. Y el siguiente y último, debemos analizar si nuestros oídos espirituales están activos o no. Vale la pena revisarlo. ¿Estarán activos nuestros oídos espirituales para recibir la palabra de Dios? Si no es así, si te has dado cuenta que eso no es así, hay un camino que nos traza las Escrituras para aquellos que se dan cuenta de su pobreza espiritual. Es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ese es el camino. La Escritura nos ha dejado un camino y no nos ha dejado solamente decir nos arrepentimos. No. No se puede, porque hay veces muchas personas se duelen del pecado, sí, pero continúan haciéndolo, continúan en lo mismo. No. Se necesita uno acudir a Cristo, porque muchas veces decimos, sí, he pecado contra Dios, pero si realmente no hay una mirada en Cristo, esa persona seguirá en lo mismo, seguirá y seguirá en lo mismo. Reconozcamos obviamente de que muchas de las cosas que se han expuesto en esta oportunidad a través de las Escrituras no están muy bien organizadas. Pero si no lo reconocemos, si realmente no somos llamados al arrepentimiento y no somos llamados a mirar, a poner la mirada en el cielo, en Cristo, pues todo seguirá igual. Pero hay una noticia, si eso sigue igual. Vendrán noticias, vendrán hechos, vendrán acontecimientos, enfermedades, muertes, situaciones que no queríamos. ¿Y qué va a pasar? Un cristiano que no parece cristiano, porque su mirada estaba en la tierra y no en las cosas por venir, en la esperanza de Cristo. Y aunque esas noticias no las queremos, son desagradables, ¿quién es el que nos va a llevar? ¿Quién es el que nos va a fortalecer? ¿Quién es el que nos va a enseñar de todo eso? El Señor. El Señor. Pero ¿tú qué crees cuando escuchamos la palabra? Que esto no nos va a suceder, que no nos va a llegar la muerte de un familiar aún de nosotros, que no nos van a perseguir. Bueno, si no vamos en el buen evangelio, el que es, sí, nunca nos van a perseguir. Pero al final, por decirlo así, cuando abramos nuestros ojos, no estarán con Cristo, sino en llamas de fuego. Que el Señor nos permita meditar y reflexionar en todo esto que hemos visto. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.